Listo, otra vez entonces tengo mi sistema de partículas, le agrego el módulo que se llama trail. Cuando le agrego el módulo trail, entonces vemos que hay como unas líneas acá moradas. La razón de las líneas moradas es que la forma, el material por defecto de trail viene marcado como nulo, entonces viene morado. Cuando vamos a renderer vamos a ver que siempre nos pregunta dos materiales, el material de la partícula, que en este momento tenemos como el default particle, y el material del trail, que en este momento pues lo tenemos vacío. Ahora voy a ponerle acá al material de trail cualquier otro material, digamos este de acá que es como una linecita, no sé si alcanzan a ver aquí cómo es la textura, pero es una línea, como con un, pues como con un efecto de brillo alrededor. Y ahora sí se empieza a ver pues como un poco más la línea que están dejando. Entonces acá vemos que se están moviendo y que están dejando como un destellito atrás. Eso es lo que se refiere el trail. Ahora, ¿cómo podemos controlar este trail? Hay varios parámetros que podemos modificar de él. De hecho, voy a poner acá, hagamos como si esto fuera una fuente. Entonces voy a ponerle acá un gravedad. Entonces van a empezar a caer. Y voy a poner que no solo caigan, sino que reboten. Voy a ponerles acá un parámetro más pequeñito para que lo veamos más de cerca. Y menos velocidad. Para que unas partículas reboten debemos activar el parámetro de collision y luego de tener las colisiones activadas tengo que decirle si va a colisionar con todo el mundo, esta es la opción más costosa, o voy a decirle si voy a colisionar con un plano, esta opción es más barata, en este caso puedo decirle que colisione solo con un plano y ese plano sería el piso. Y ahí igual van a rebotar en ese piso. Pues en todo el piso este plano es solo una representación del, digamos, de dónde está ubicado el piso, pero si miran, pues él sigue rebotando por fuera. Y aquí tengo mi trail de las partículas que rebotan. Pero quiero que vayamos viendo varias cositas. Primero, aquí si miramos las curvas que me dejan, es como si fueran low poly. Es como si esto fueran unos modelos hechos con poquitos polígonos y los cortes de los vértices son muy bruscos. Esto es una optimización que él hace, porque cuando él hace estos cálculos, él tiene que son unas estimaciones de dónde va a ubicar los vértices. Mientras menos vértices tenga, pues es más barato. Pero mientras más vértices tenga, pues va a ser más costoso, pero también va a ser más preciso. Entonces podemos cambiar la distancia mínima entre los vértices para lograr hacer que algo sea más suave o al revés, más recto. Si le pongo una distancia más alta, pues lo que va a pasar es que él va a hacer, miren acá, como tiene tan poquitos vértices, pues va a comportar completamente low poly. Y al revés, si le pongo unos vértices muy pequeñitos, entonces ahora sí me va a hacer unas curvas que efectivamente se comportan como curvas. Y las va dejando acá. Ahora voy a ponerle a las partículas un color aleatorio. Entonces le puedo poner acá un color aleatorio entre un morado y un azul. Y miremos que entonces acá tengo un tono, pues no es muy fuerte, pero miremos que el tono de la cola también va dejando ese mismo tono morado y azul. Voy aquí a cambiar el tipo de material eh, para que lo notemos más. Profe, una pregunta. Sí, ¿Los trails también pueden tener animación? no, o al menos no que yo sepa, pero no son, como no es un sistema de partículas completo, solo es una estela que se deja en donde las opciones que yo puedo elegir son si la textura se estira o se repite. No hay como una opción que sea como, o sea, si hubiera alguna opción de la textura que fuera como sprite, sí, pero no he visto que sea posible. Pues de hecho me atrevería a decir que no es posible de forma nativa al menos. Pero no se puede modificar según avanza el tiempo cualquier parámetro
de los objetos de Unity, por ejemplo, la distancia entre los ángulos de la estela. Sí, cualquier parámetro se puede modificar por código en tiempo real. Pero ya para lo que menciona José, que sea una animación, tendría que ser que uno por código le modifique esta textura acá durante todo el tiempo. Pues que supongo yo que resolvería eso, aunque debería ser muy costoso por el hecho de tener que hacer esto de forma no nativa, sin decir pues que no sea posible. Y eso, mira acá, particles, de hecho voy a poner el mobile, particle alpha blended. Y voy a duplicar esa textura, trade. Le pondré esta escala de grises, transparencia, aceptar. Pero cuando dice que por código se refiere a un shader o a un código de C#. Cualquiera de los dos, pues porque por shader uno también puede mover una textura y esa sería de hecho la más barata. Si uno hace un shader que vaya cambiando de textura y se lo pone al material que va a tener el trail, esa sí sería una forma barata de hacerlo, porque el shader pues está hecho para eso, para mover texturas. Si lo haces de un código de C#, sí sería costoso, pero es verdad, con el shader sería una opción no tan costosa de resolver eso que estás mencionando. Listo, entonces aquí tenemos nuestro trail que van dejando, pues ya tenemos una curva un poquito más detallada para el hecho de que le disminuimos el vertex distance. Vamos a seguir mirando los parámetros. Ahora miremos este parámetro que se llama ratio. Voy a ponerle en vez de 1, 0.5. ¿Qué va a pasar acá? Que solo unas de las partículas van a tener trail y otras no. Voy a poner unas partículas para que sea más fácil de ver. Pero si miramos acá, tenemos unas partículas que salen sin colita y otras que sí tienen. Va a depender de qué, de una probabilidad. Y se va a evaluar este ratio en esa probabilidad. Digamos, bueno, pues es mayor a 0.5, lo voy a poner trail, o es menor a 0.5, no lo voy a poner trail. Básicamente se interpretaría como el 50% de las partículas van a tener trail y el 50% no van a tener trail. Pongamos acá que solo el 10% de las partículas van a tener trail. Entonces acá, solo una de cada 10 va a tener trail. Este es otro de los parámetros, este es el que se llama ratio. Lifetime es si la partícula, si el trail va a vivir el mismo tiempo de vida que la partícula. Si yo le digo que no, que solo el 50%, acá el resultado es que la cola empieza a morir antes. Si miramos, voy a poner otras menos partículas. Si miramos acá, la cola va a empezar a morir antes de lo que había muerto la partícula. Y por eso, pues de hecho, se nota como que se empieza a desaparecer antes. Porque la partícula aquí tiene menos tiempo de vida que la partícula, pongámosle mucho menos. Son 10% del tiempo de vida de la partícula. Entonces miren que no deja la estela todo el tiempo, sino que si la partícula vive 5 segundos, el trail va a vivir 0.5 segundos. Mientras que si lo pongo en lifetime 1, ya ahí sí vive los 5 segundos que tenía la misma partícula. ¿Dudas hasta ahí? Para aclarar, entonces ese lifetime del trail depende del lifetime de la partícula. Es exacto, sí. Si yo le pongo 0.1, no es 0.1 segundos, es 0.1 multiplicado por el tiempo de vida, que es 5 segundos en este caso. O sea que me daría 0.5 segundos que vive el trail. Listo, profe. Ahora, ¿qué pasa cuando lleno un efecto? Quiero tener solo como el trail sin la cabecita de la partícula. ¿Qué puedo hacer? La solución que se le da normalmente es bajarle mucho la escala a la partícula. Perdón. Entonces le bajo la escala 0.01, digamos, a la partícula, de modo que ya solo se vea la cola. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se está viendo la cola, porque acá entre los parámetros que tenemos que vamos a tener un tamaño que va a ser proporcional al tamaño del trail. Está aquí, size affects width. Entonces si le quito este parámetro, ahora sí.
Size affects width lo que significa es que el tamaño del sistema de partículas me va a afectar el ancho de la cola del trail. Si le digo que no, en ese caso, pues ya este tiene su propio tamaño que está acá, que es el de width over tail. Inclusive yo este tamaño lo puedo modificar con una curva. Yo puedo decirle, esta curva va a ser dependiendo del tiempo de vida de la partícula. Pues aquí le voy a poner 1, de modo que sea el 100% de la partícula. Es decir, aquí esta gráfica, voy a abrirla en el editor, esa gráfica va de 0 a 1 en el eje X, que es el eje del tiempo, pero realmente ya vamos a saber que esto va desde 0 hasta el tiempo de la partícula. Si el tiempo de la partícula es 5 segundos, pues ese es el comportamiento que va a tener en esos 5 segundos. Entonces voy a cambiarla acá, voy a ponerle que el width va a ser de 3, pero que va a empezar en 0, va a mantenerse cortica la mayoría del tiempo, o sea 0.25. No cambies. Luego va en algún momento desde el 0.25 hasta el 0.35, inclusive hasta el 0.3 va a subir al máximo ancho. Quité el punto que no era. Hasta el, a ver, desde el 0.3, o sea que se debe tener que ser 0.35, 0.35 va a subir al máximo. Y luego en el 0.4 vuelve y baja a 0.10. Y termina en 0. Pues puedo controlar cualquier parámetro, así como lo hemos visto antes con los otros parámetros que controlamos por curva. Entonces miremos acá que le estoy diciendo al trail tenga un tamaño que es pues de casi 0, es muy pequeñito, luego hágase supremamente grande y luego vuelve a hágase pequeño. Y ese es el comportamiento pues que estamos viendo aquí en el trail. Es lo que le estoy intentando hacer con esto de acá. Entonces está pequeño, luego crece y luego vuelve y se hace pequeño. Todo respecto a qué? Al tiempo de vida de la partícula. ¿Es claro para todos cómo se comporta esta gráfica en ese sistema de partículas o tienen alguna duda al respecto? Profe, es que no termino de entender bien por qué parece como si tuviera como ruido. ¿Es normal? Pues no, bueno, no, como ruido no, sino que tenga como esa forma como tan rara la parte, pues como el trail cuando se hace grande. Sí, no, yo entiendo. Eso es por la textura. Miremos acá. Si yo le pongo... Cambiémosle de textura. Eh, Solo de acá. Pero de hecho lo puedo explicar eso más fácil. La textura que yo utilicé es una textura que es una línea. Esa es la textura que yo utilicé. Entonces pensemos en que cuando él le toca hacer una curva, pero la textura es esta de acá, voy a dibujar aquí una curva, esa es la curva que él va a intentar hacer. Esa es la curva que él va a intentar hacer y cada partícula tiene un tamaño de 3 metros, que es esta de acá, como esto de acá. Entonces como esa partícula es tan grande, porque es 3 metros, entonces él trata de seguir la curva, claro que sí, él trata pues por acá como de seguirla, pero no cabe, ¿cierto? Entonces él como que medio se acomoda aquí así, luego trata de acomodarse Mm, aquí, y así, pues él intenta como acomodar esa rotación, ok. y vamos a Es como ver, de esa exacto, forma. y vemos entonces como esta forma acá, en donde, claro, pues como tiene ese grosor tan grande, la textura es tan grande que no cabe como en ese seguimiento de la curva, pues realmente esto solo pasa acá y porque la curva que estoy utilizando pues es muy redonda, miremos acá. Por ejemplo, que es, bueno, que de hecho ocupa más espacio,
pero en esta que es más redondita, si no le pusiéramos un tamaño tan extremo, digamos a esto le ponemos 1, pues va a ser más suave la forma en que se presenta. Porque aquí es esta misma textura, pues digamos, esta textura gordita, anchada, pues porque es un círculo, pero como le estoy modificando el tamaño, es como si tomara ese círculo y lo volviera así. Y nos pasa pues lo mismo de tratar de meter ese círculo ahí. Pero digamos que no se presenta ya el corte tan brusco en algunas partes, porque al ser circular, pues trata de mantener una curva. Pero claro, en las partes donde hay curva se nota muchísimo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, voy a ponerle inclusive más el punto 25. Y acá ya tenemos, pues de hecho podríamos como utilizarlo para simular que algo está pasando por un tubo, por ejemplo, pues por el hecho de que se engorda en una partecita, pues controlándolo por esta curva que estamos viendo acá. Igual, pues también va a depender de la curva que utilicemos. Pues por ejemplo, miremos acá que estoy haciendo un corte menos brusco, va a verse diferente porque el momento en que se engorda, pues va a ser más, va a llegar de forma más natural. Bueno, aquí ya tenemos varios de los parámetros, ya teníamos el mínimo espacio, aquí sí mueren con las partículas y si no, entonces si ellos van a seguir viviendo un tiempo adicional. Si la textura que tenemos la voy a estirar o la voy a repetir, en este caso miremos que ese circulito que le puse de textura no se está estirando, sino que cada tanto vuelve y lo repite. Como esa textura del círculo no toca los bordes, miremos otra vez aquí la diferencia entre esta textura no toca los bordes, digamos el default particles no toca los bordes. Este no toca los bordes, entonces quedan desconectadas entre ellas. Pensemos en que es cuando yo le estoy poniendo como que se repita. Hace una, se repite, hace otra, se repite. En esta, como está tocando desde el inicio hasta el fin, pues la textura llega de izquierda a derecha, en este caso pareciera conectado, pero es porque la textura volvió y se repitió, y el punto donde terminó y el punto donde inició están iguales, igual que en la línea que tenía acá originalmente. Que se está acá, como en esta la textura casi que toca de inicio a fin, pues me queda una línea casi conectada. En este sí está conectada, y bueno, acá por ejemplo no está conectada, entonces me queda esa separación entre los bordes, lo que me pone acá. O yo lo puedo dejar así, pero decirle que no sea tile, que no sea que se repita, sino que sea que se estire. Y entonces la textura, ya como es la misma textura a la que se está estirando, el comportamiento cambia. Luego tenemos otros parámetros que son el del color over lifetime. En este caso yo ya podría dejarlo acá blanco, para que veamos bien el cambio. Y decirle que el color over lifetime va a ser un gradiente en el que él va a empezar con un color amarillo y va a terminar con un color verde. Entonces aquí vemos que empieza con un color amarillo y a lo largo de su vida se va haciendo más verdoso. Aquí. Tiempo ya muy cortico, miremos acá, empieza amarillo, termina verde, empieza amarillo, termina verde. Que es como se está controlando en ese momento. O yo podría decidir no controlarlo respecto al tiempo de vida, sino respecto a lo largo de la cola. En este caso el comportamiento va a ser el mismo, empieza amarillo, termina verde, pero digamos, el resultado en este caso es muy parecido, pero es diferente. Aquí es que la primera parte de la cola va a empezar amarilla y que la última parte de la cola va a ser verde. ¿En qué cambia? Pues que podría modificarse dependiendo del lifetime de las partículas, o que podría, digamos, cambiar en las partículas. A ver en qué otro caso podría cambiar. No se me ocurren muchos acá. Pero bueno, este es definir el color inicial de la cola y el color final de la cola. Pero digamos que, de hecho, lo podemos notar si le pongo un tiempo de día más largo. Miremos acá, la parte del frente de la cola siempre está amarillo y la parte de atrás siempre va a estar verde. Mientras que si lo dejo acá como estaba y lo cambio acá, todo el sistema, toda la línea es amarilla y luego toda se va poniendo verde. Entonces no es como que la cola tenga un color diferente al inicio y al final,
como en este de Color Over Trail, sino que en este lo estoy haciendo que otra vez, el de Color Over Lifetime es toda empieza amarilla, luego toda se va poniendo verde toda la vez. El de Color Over Trail es que, por ejemplo, la cabeza es amarilla y la cola es verde, son formas diferentes. En el de arriba, todo el color de toda la cola cambia respecto al tiempo. En el de abajo, siempre va a ser el mismo color para la cabeza, que va a ser diferente al color del fondo. De hecho, pongámosla acá más marcada para que se note. Sí, Sí, eso que para que se contrastara más, que se vea el tónico. Y entonces, ¿cuál es el del trade de cada partícula? el de cada partícula es el de Color Over Trail, se llama. Entonces voy a ponerle acá varios colores. Entonces miremos que el color no va cambiando respecto al tiempo, sino que la cola tiene diferentes tonos. Miremos acá. Ese Entonces tiene color una lifetime sería de todo el sistema. no de todo el sistema, sino que todo, bueno, de toda la cola. O sea, aquí la cola tiene diferentes colores. Miremos que aquí la cola tiene diferentes colores en diferentes segmentos, que están separados pues aquí de esta forma que lo tengo acá. Pero si yo tomara este mismo gradiente, miremos entonces, a ver, hagámosle pausa. Entonces, esta cola, esta misma partícula tiene azul, morado, amarillo y verde. Una sola línea de estas. Cuando yo ese mismo gradiente se lo pongo al otro parámetro, la cola no va a tener diferentes colores, sino que toda la cola va a ir cambiando de color a lo largo del tiempo. Miremos acá. Entonces arrancó la cola y primero era roja, luego se volvió azul, luego se volvió morada, luego se volvió amarilla, luego se volvió verde. Ella fue cambiando de color respecto al tiempo toda la cola. Mientras que en el otro son diferentes segmentos de la misma cola los que van cambiando. Entonces aquí la misma cola puede tener diferentes colores. Esa es como la diferencia. No sé si ahí sí quedamos claro. Sí, ya se puede entender. Gracias. Listo, súper bien. Por si acaso, a los que no están familiarizados con Fix en lugar de Blend, son cambios bruscos. Bueno, aquí ya tengo la parte de Trails, ahí están casi todos los parámetros. Ahora, bueno, de hecho hay muchas cosas que se pueden hacer con Trails. Un segundo, perdón, ya les muestro un ejemplo de esto, que me toca buscarlo acá. Lo tengo en el canal de VFX, pero lo puse fue en el canal viejo. A ver si cuánto lo he publicado. A ver. Aquí está. Y si miran, esto de acá, por ejemplo, este está hecho con Trails.
Bueno, no, de hecho este tuvo dos versiones. Este tuvo una versión hecha con Trails y otra hecha con Line Renderer, que es parecido. Y lo que se tiene es un shader que hace que la textura se mueva, como para dar esa impresión de electricidad. Y bueno, hay un código que hagan como este comportamiento aquí de catenaria. Pero no, pensé que esa versión que había dejado era con Trails y esta al final fue con Line Renderer, lo había probado varias. No, este también. Listo. Bueno, entonces sigo por acá. Ahora ya sabiendo cómo funcionan los trails, ahora vamos a modificar algo de este sistema de partículas de acá. De hecho, le voy a poner sin shape y sin velocidad. O sea, ahí está quieto, entonces no vamos a notar el trail por el hecho de que está completamente quieto. Pero le voy a agregar otro componente que se llama, otro módulo que se llama el módulo del ruido. Yo ya lo tenía agregado, lo tenía apagado, listo. No, lo acabé de agregar ahorita cuando presioné N. Bueno, acá entonces voy a ponerle a las partículas ruido. Y tendré que ponerles alguna emisión, ahí está en 0. Pongámosle una frecuencia más alta. Y voy a quitarles acá la gravedad. Y a quitarles la parte de la colisión. Y a ponerles en el trail un tamaño de vértice más pequeño. Entonces acá tenemos la partícula que se está moviendo de forma aleatoria. Pongamos acá más partículas para que se note más. Y si vemos, lo que está pasando es que cada partícula, pues lo que está haciendo es que está teniendo un comportamiento diferente. Vamos a poner aquí para que varíe más. Un comportamiento diferente respecto al tiempo de forma aleatoria, que es esto que conocemos como el ruido. Entonces, ¿cómo funciona el ruido? Ya les voy a mostrar acá la parte de ruido. Y funciona más o menos como esto. Entonces, el ruido es un término general que se utiliza en teoría de señales para una señal que no es posible de predecir, pues que es aleatorio e impredecible. Normalmente utilizamos este parámetro de ruido para emular comportamientos que sean caóticos o que no sean pues posibles de predecir. ¿Cómo funcionan los parámetros que tenemos en el ruido? Tenemos dos parámetros principales, la fuerza y la frecuencia. La frecuencia es la que nos va a indicar cada cuánto se van a presentar, pues no, cada cuánto es el periodo. El periodo es cada cuánto se van a presentar cambios. La frecuencia es 1 sobre el periodo, es decir, qué tan rápido voy a hacer los cambios. Entonces con frecuencia 0 significa que nunca voy a hacer cambios y por lo tanto todas las partículas van a salir en la misma dirección, pero sin tener cambios a lo largo de su vida. Salen así, como si fuera una línea recta. En la medida en que yo le empiezo a agregar frecuencia, digamos aquí frecuencia 0.15, acá notarán pues que las partículas les puse un trail para que notáramos como el movimiento que han hecho ellas. Con frecuencia 0.15, entonces hay una velocidad de cambio mayor y por lo tanto la partícula viene y empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar y empieza a oscilar por muchas partes. Es decir, que con una frecuencia 0.15 ya empezamos a notar unas ondulaciones. En la medida en que vayamos incrementando el valor de la frecuencia, esas ondulaciones se van haciendo más fuertes. ¿Por qué? Porque es más frecuente que yo haga cambios. Entonces yo venía por acá, mentiras, voy para allá, mentiras, voy para allá, mentiras, voy para allá. Mientras que acá, como la frecuencia era 0, la velocidad de cambio era 0, pues nunca cambiaba, simplemente me iba a seguir derecho. Ahora acá le pongo más frecuencia y nuevamente la velocidad de cambio es más alta, así que voy, cambio más rápido, vengo. Entonces miremos que es como si fuera cada vez enredándolo más a medida que voy aumentando el parámetro de frecuencia. Aquí ya está en 2.5 y miremos que empieza a oscilar muchísimo más. Entonces, ¿en qué me afecta la fuerza? Porque hasta aquí solo hemos visto la frecuencia. Miremos este mismo sistema con fuerza de 0.5 y ese mismo sistema con la cámara en la misma posición, pero con fuerza de 5. Y acá está. Entonces, ¿qué pasó? Que las partículas siguen oscilando con la misma velocidad, pero ya avanzan cada vez más lejos. Ambos parámetros van de la mano por el hecho de que la fuerza me va a decir como qué tan lejos se va a ir. Si algo tiene fuerza de 5,
en teoría podría viajar desde la posición desde la posición 5 hasta -5, una sola partícula. Pero eso es una probabilidad porque va a depender de la frecuencia. Si yo tengo una frecuencia muy bajita, pues claro, aplicaría porque ella puede ir y luego vuelve. Si tengo una frecuencia muy alta, ella vuelve, pero luego decide otra vez ir y luego decide volver y luego decide ir. Entonces la longitud que alcanzan también va a ser más bajita. Miremos acá un sistema y acá tengo unas partículas que se están moviendo con ruido solo en el eje XZ. Y miremos cómo se va afectando dependiendo de sus diferentes parámetros. Por ahora no le voy a poner este. Entonces aquí se están moviendo con una fuerza de 2 y lo que está pasando es que esa partícula sale y dependiendo de la frecuencia pues va a ir haciendo las oscilaciones mayores o menores. Voy a ponerle acá digamos una frecuencia de 0.1 y es casi como si se fuera en una línea recta. Sí, dígame. Profe, ¿hay alguna forma de manejar qué tipo de ruido pues uno le pone a la partícula como para que tenga un movimiento un poco más predecible? No, no. La forma en que él calcula el ruido, que ya vamos a eso, siempre es la misma, pero no le permite uno elegir la textura. Pero lo que uno puede hacer, que de hecho lo he visto en algunos paquetes de VFX, específicamente hay uno de cripto que compré, que él para ruido, pues como que no le gustaba el sistema de ruido de partículas de Unity y él utilizaba su propio sistema de ruido. Y lo que hacía él era que utilizaba un algoritmo para generar ruido y accedía a cada partícula de forma individual. No sé si ustedes sabían, pero uno puede acceder a cada posición de cada partícula. Y entonces uno pues con un ciclo for le puede decir a la partícula 1 tenga esa posición, o esta velocidad, la 2 tenga esa posición, la 3 tenga esa posición. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que yo puedo controlar un sistema de partículas de forma tan precisa como yo quiera a través de código. Claro, no es una operación pues supremamente liviana, pues esto tiene su costo computacional, por el hecho de que estoy accediendo a un arreglo que puede ser de muchos datos. Pues si son 100 partículas puede que no sea tan complejo, pero si son 1000 partículas, pues ya este ciclo for tiene que hacer un proceso mucho más costoso. De hecho, alguna vez pues hice la prueba de eso de acceso individual a cada partícula y el resultado es algo como esto. Ese es un sistema que hice para graficar, o sea, yo tomaba unos datos de una tabla de Excel y los graficaba, pero esos datos de Excel que estaba graficando, los estaba graficando con un sistema de partículas, entonces cada partícula toma la posición de un dato, si hay poquitos datos, las partículas se interpolan entre ellos. Y les estoy diciendo que pasen desde una gráfica a otra por código, pues entonces y aparte pues que se mueven por código, tienen una velocidad aleatoria que hace que no lleguen exactamente. Entonces si miran, pues uno puede lograr muchos efectos accediendo a las posiciones individuales. Y asimismo, pues he visto autores que lo que hacen es que buscan algún algoritmo de ruido, alguna textura de ruido y lo utilizan para hablar cada partícula en ese ruido. No sé, Jesús, si ahí queda claro que sí es posible, pero no de forma nativa. Profe, buen intento de motion graphic. ¿De Motion Graphic? Sí, no era la idea. Eso solo era una gráfica que se utilizó en el proyecto de Ruta para mostrarle al usuario los datos, pero no era pues nunca tuvo la idea de hacer un motion graphic. Y de hecho, pues no era así como se veía al final. Simplemente esta es como la grabación que tengo más a la mano de esto que fue en el 2015, hace rato ya. Jesús, no sé si queda claro lo que me preguntaste. Sí, profe, gracias. Listo, súper bien. Yo, Sí. para el ejercicio del juego, vos nos dijiste que le pusiéramos ruido. Ujú. Pues yo he visto que funciona como con un sprite de mapa de grises que se puede escalar en XY y ya creo que la curva sería como la fuerza dependiendo del valor de la textura, de que tan gris o blanco o negro sea. Eso sí, es algo como eso. Miremos acá, los dos parámetros. Entonces la fuerza es la que le indica a la curva qué tan fuerte va a ser el ruido dependiendo del... perdón, la fuerza le va a indicar como qué tan fuerte le va a aplicar ese ruido.
pues pensemos que mientras más blanco es más fuerte, mientras más gris es más bajito. Con una frecuencia de 1, una fuerza de 5 va a implicar que él puede moverse desde menos 10 hasta 10, pero nuevamente dependiendo de la frecuencia, pues esto ya no va a aplicar. Las frecuencias suaves lo que van a hacer es garantizarme cambios suaves, y unas frecuencias altas van a implicar cambios rápidos. Perdón, un momentico, no me muevo. ¿Aló? Muy bien, gracias. Sí, dale. Sí, dale. Ahora 74. Número 25, 63. Sí, a 4401. Pues por segundo el villano. Ya que pena que me había entrado una llamada importante. Listo, entonces teníamos acá la parte de la frecuencia. Ahora vamos a ver cómo se comporta y cómo hace pues como los cálculos internamente de Unity. Para los cálculos él parte de un ruido tipo Perlin. Es decir, existen muchos tipos de ruido. Entre esos tipos de ruido existe uno que se llama pues, Perlin Noise. Perlin Noise es un ruido que tiene una diferencia, y es que no presenta cambios muy bruscos. O sea, pues si lo fuéramos a hacer en 3D, vemos que no presenta cambios bruscos. De hecho, se utiliza algunas veces para simular terrenos para crear terrenos de forma procedural, entre otras cosas. Pues tiene nuevamente la ventaja de que no presenta cambios bruscos, a diferencia del ruido blanco, que si miramos el ruido blanco, pues presenta cambios muy bruscos. Un píxel puede estar negro y al ratico puede estar blanco el siguiente, o sea, presenta cambios muy bruscos. El ruido blanco es muy popular, pues seguramente lo habrán escuchado alguna vez. El ruido blanco es muy popular porque es un ruido que está presente en todas las frecuencias conocidas. Entonces va uno y mira, digamos, las frecuencias de radio que están por los lados de los 98 MHz, 100 MHz, y ahí hay ruido blanco. Pero va uno y se mueve a las frecuencias del Wi-Fi, que es 2.4 GHz o 5 GHz, y también hay ruido blanco. Es un ruido muy particular, pues, porque está presente en todas las frecuencias, lo cual no es, pues, como muy normal. Generalmente cada frecuencia tiene como sus propios problemas, pero todas, pues, tienen ruido blanco. Utilizar este en efectos no es muy común por el hecho de que va a presentar cambios muy violentos. Normalmente se utilizan diferentes tipos de ruido como Perlin Noise, que es el que utiliza Unity internamente. Entonces él parte de una gráfica, de una textura, perdón, de Perlin Noise, que me va a dar valores desde 0 hasta -1. ¿Cómo funciona esto? Él va a tomar que los grises 127 va a ser un 0, el blanco es un 1, y el 0, que es el negro, se va a comportar como un -1. Es como si yo hiciera un mapeo en donde yo le digo a esta textura que es un gradiente que va desde negro hasta blanco. Normalmente uno diría, este de acá es 0 y este de acá es 1. Y este de acá sería 1. Sería lo normal, pero en este caso se está remapeando para que aquí esté el 0 y aquí esté el -1. En este caso el color, pues esto lo voy a tomar de 0 a 255 como se manejaría pues los colores sin normalizar. Este por acá sería el gris 127, este sería el 0 y este sería el 255. Entonces ya con el Perlin Noise él se encuentra un píxel que sea, digamos, un 180, es decir, ese 180 corresponde a un, no sé, un 0.5.
o se encuentra con un 30, hace 30 se refiere a menos 0.7. Él lo va a interpretar de esta forma de acá. Y cada uno de esos los va a dibujar como si fuera una flechita. Entonces esa flechita en los blancos pues va a ser una flechita que apunta diagonal hacia arriba y la derecha, porque es uno en X y uno en Y. Mientras que los que sean negros los va a apuntar hacia atrás y los que sean grises pues los va a apuntar pero más cortico. De forma puntual, él lo que hace es calcular ese numerito, lo interpreta como la magnitud, ese número del color, de menos 1 a 1. Y él calcula la cantidad de X que tiene como seno de la magnitud y la cantidad de Y que tiene como coseno de la magnitud. Entonces me va a quedar estas líneas diagonales que sacó del Perlin Noise. Luego lo que él toma son esas líneas diagonales y forma una matriz que se conoce como una matriz de gradientes, que tiene ese montón de líneas. Eso es una matriz que tiene una matriz compuesta de direcciones. Pensemos en que es una matriz como una imagen. Una imagen es una matriz. Pero en cada píxel, en lugar de tener un numerito, él tiene almacenado una dirección. Es decir, en este píxel puede decir a la dirección es esta, y en este la dirección es esta, y en este la dirección es esta que es más cortica. Eso implica que cada píxel, abro comillas, tiene dos valores, un valor en X y un valor en Y. Y de acuerdo a eso, pues me va a dar una dirección diferente. Ya él tiene acá ese mapa de gradientes. Luego lo que él hace es que empieza a crear algo que se conoce como un vector field. Y ese vector field lo calcula con... Perdón, no, esto ya es el vector field. El vector field lo que hace es que le aplica derivadas parciales, es decir, empieza a hacer una derivada parcial respecto a X y otras derivadas parciales respecto a Y, para crear algo que se conoce como el core noise. Entonces lo que hizo fue que empezó a derivar estas líneas y como resultado me empezaron a dar las razones de cambio que él empieza a tener. Entonces si él empieza a tener como un cambio de cierta forma, pues ese cambio se va representado acá. Y lo que logra, digamos de forma muy superficial, miremos es que empieza como a rodear las manchitas. Aquí hay una manchita blanca y él intenta como rodearla. Y aquí otra manchita blanca y él intenta rodearla. Pero esto es porque cuando yo le hago la derivada parcial, digamos respecto a X, estoy mirando cómo él fue cambiando, cómo esa textura fue cambiando respecto a X. Y cuando yo miro cómo fue cambiando respecto a Y, miremos, digamos, voy a mirar esta línea de acá, horizontal. Y yo miro cómo cambia esa línea respecto a X. Y yo me doy cuenta que esta línea respecto a X se fue haciendo cada vez más pequeña, pero luego se empezó a hacer más grande. Entonces eso me interpreta como una curva que empezó a decrecer y luego una curva que empezó a crecer. Y luego hago lo mismo con respecto a Y. Entonces lo que hace Unity internamente es convertir un Perlin Noise en un core noise que va a tener esos cambios basados como en unas curvas. Y pensemos en que fuera algo como que la vida de cada partícula empieza a evaluarse en esta imagen de acá. Entonces pensemos en que esto fuera el tiempo. Entonces él empieza por acá con un cambio muy brusco. Pero luego el sistema de partículas me dice no, ya tenga cambios menos bruscos. Luego me dice no, otra vez tenga cambios bruscos. Luego no, quédese quieta. Luego no, empieza a tener cambios bruscos otra vez. Es un poco como la forma en que se empieza, a interpretar. Si quieren más información, pues acá está un paper que habla sobre, pues un paper no, una publicación que habla sobre cómo está hecho este Perlin Noise, cómo el Perlin Noise se convierte en ese core noise. Y aquí está, pues de hecho aquí vemos cómo empieza a hacer las derivadas parciales de cada uno de los cambios que él va teniendo. Ahora, estos cambios que él va teniendo pues van a ser más bruscos o menos bruscos dependiendo de la frecuencia que le pongamos. De hecho, pongamos acá para que lo veamos. Voy a ponerle acá fuerza de 1 y frecuencia de 5. Entonces miremos de 2. Miremos la imagen que él me crea acá. Entonces la imagen que él me crea acá, que es esta de acá, va a ser dependiendo de estos parámetros. Voy a ponerle acá una frecuencia de 1. Entonces miren que los cambios que él me presenta son menos bruscos, porque ese Perlin Noise que estoy utilizando está teniendo menos cambio y así mismo las curvas que se van a dar van a ser menos bruscas. Si le pongo una fuerza más bajita, sigue siendo la misma curva, pero ya no va a haber un blanco tan puro ni va a haber un negro tan puro, sino que va a ser más bajito.
Miremos que a medida que me acerco a una fuerza de 0, se va haciendo gris la textura, porque ya sabemos que ese gris 127 es el que me va a representar un 0. Si en cambio le pongo acá una fuerza de más de 1, pues ya sabe que va a ser un cambio muy brusco, y aparte pues él ya interpretará la parte que es 1, pues lo multiplicará por este valor de acá. Y a medida que vaya aumentando la frecuencia, entonces vemos que los cambios que se van haciendo en esa textura son mucho más bruscos. ¿Para qué me sirven otros parámetros, como por ejemplo separar los ejes? Para darles fuerzas diferentes a diferentes ejes. Y miremos que aquí se ve la diferencia. Le estoy diciendo que X sea más fuerte que Y y que Z sea más fuerte que Y. Miremos que me crea 3 imágenes diferentes para cada uno de ellos. ¿Para qué me sirve el scroll speed? Lo que pasa con las partículas es que eventualmente uno podría predecir cómo es ese comportamiento de ruido que están teniendo, porque el cálculo de ruido siempre lo hizo igual. Pero si yo le digo, no, muévame el Perlin Noise respecto al tiempo, ¿qué va a pasar? Que la textura de ruido también va a cambiar respecto al tiempo. Y miremos la diferencia. Con 0, le voy a poner aquí un valor más bajito para que lo podamos notar. Entonces, miremos que si analizamos un rato, nos damos cuenta del patrón. Llega aquí, sale una partícula y hace esto. Luego esta partícula como que se mueve por acá. Creo que el tiempo ya está demasiado largo. Con un tiempo de 1. Entonces esta se queda como dando vueltas. Bueno, de hecho ya ahí está. Ya ahí lo predecimos, ya ahí podemos ver cómo es el patrón. Está dando unas vueltas acá y listo. Pero le cambio el scroll speed y ya el comportamiento es diferente. La primera vez hizo esto, luego hizo esto otro diferente. Está haciendo diferente la forma en que se está comportando, porque estamos moviendo la textura de ruido. ¿Cuándo utilizar scroll speed? Cuando yo no quiero que el usuario note como ese patrón que se está repitiendo. Sin embargo, scroll speed es un parámetro que es muy costoso y que normalmente evitamos manejar. Si no lo necesitamos, pues no lo ponemos. Si no se nota que no es, que es un ruido, digamos que siempre es igual, entonces pues no lo pongo, porque me puedo ahorrar este parámetro. Hay otro parámetro que es el parámetro de damping, que es el que nos dice si la frecuencia va a ser proporcional a la fuerza, perdón, si la fuerza va a ser proporcional a la frecuencia, debido a esto que les mostraba aquí ahorita. De que dependiendo de la frecuencia, entonces él va a ir oscilando más o menos, porque se tiene que mover más o menos. Si lo desactivan, como ya están desconectados, entonces ya la fuerza y la frecuencia no van a tener ninguna relación. Yo puedo moverlos de forma completamente independiente. Si no los muevo de forma independiente, ya sé que cuando cambie uno internamente, pues va a verse afectada dependiendo del valor del otro. Por último, tenemos acá otro que son las octavas. Las octavas son una de las formas en las que él calcula el ruido, porque lo que hace finalmente no es utilizar solo esto, sino que yo puedo, no me acuerdo si en este artículo sí lo mencionaba, sino que yo puedo empezar a apilar diferentes texturas de estas. Entonces yo las empiezo a apilar en algo que se llaman como las octavas, como una textura de esta, otra diferente de esta, pero en otra proporción, otra diferente de esta, en otra proporción. Y voy a lograr algo que es inclusive más aleatorio, pero nuevamente al yo modificar ese parámetro también estoy haciendo algo más costoso. Miremos que acá, cuando le pongo una octava de 1, voy a ponerla con una frecuencia más bajita. Miremos cuando empiezo a poner octavas, los cambios empiezan a ser más grandes y más pequeños, porque estoy apilando diferentes capas de textura con diferentes, digamos, frecuencias en esa misma imagen, que van a hacer que la imagen vaya oscilando, presentando como unas oscilaciones pequeñitas dentro de las oscilaciones grandes. Entonces él tiene una oscilación grande, que es la que hace que se vaya desde el punto A hasta el B. Pero aparte miremos que ella se va temblando desde ese punto hasta el punto B, porque esa textura, al ponerle más octavas, le estamos poniendo nuevas capitas de ruido más pequeñitas, como concentradas en las diferentes regiones. Es un poco esto más o menos cómo funciona. Nuevamente, por optimización vamos a tratar de mantener octavas en una y vamos a mantener la velocidad en 0, a menos de que necesitemos modificarla. ¿Es un poco más claro para todos estos parámetros de ruido? ¿O qué dudas tienen? No, pues sí está mejor. Súper bien. Ahora miremos algunos efectos que uno puede hacer con trails, que los traje pues ya acá hechos. Entonces aquí tengo un personaje y le voy a activar este trail que llame Speed, y miremos cómo se comporta y cómo está configurado.
Entonces acá el personaje se mueve y cuando se mueve va dejando una estelita detrás de él. Ignoran el proyectil fue porque se me olvidó apagarlo. Profe, en ese caso que tú tienes, pues que salgan como de varias partes del cuerpo, son que haces muchas partículas con muy poquita vida y que el trace se repita. Sí, tiene muy poquita vida. De hecho, miremos acá. Para estas específicamente de velocidad, lo que tengo es acá en el shape para poder que sigan el personaje. Miren que las partículas no son hijas del personaje, aquí está el personaje, aquí están las partículas. Hay una forma en shape que se llama Skin Mesh Renderer y me permite seleccionar cuál renderer. En este caso pues será el renderer del personaje. En este caso él se va a ubicar en diferentes partes de la malla, es decir, él va a buscar la malla del personaje, el Selection Wire, que de hecho, parece que lo tenía visible. El Selection Wire del personaje va a buscar varios vértices y desde esos vértices va a salir la partícula. Pero como no es un Mesh Render cualquiera, sino que es uno que es Skin, va a cambiar dependiendo de la animación. Entonces como la animación se mueve, él también va a seguir a la animación. Y por eso sale como desde diferentes puntos del Skin Mesh Renderer, es muy útil para esto. Miremos los otros parámetros que él tiene. Él tiene un Velocity over Lifetime, que está haciendo que él se mueva de por sí en el eje Z local hacia -5, es decir, él siempre se está moviendo hacia atrás un poquitico. Solo que cuando yo me muevo, pues se va a notar más. Sí. ¿El sistema cómo sabe cuál es la parte trasera del mesh, del render? No, él lo está creando en cualquier parte del personaje. Solo que como le estoy poniendo velocidad -5, entonces pues se va a ir hacia Para la atrás. parte de atrás. Exactamente. Pero igual, yo podría, pues voy a ponerle acá muchas partículas, digamos. Voy a ponerlas over time para que inclusive estando quieto me las genere, digamos ahí. Ahí estoy quieto y me las está generando porque le cambié el rate. Bueno, pues empiezo por acá. ¿Por qué solo salen cuando yo me muevo? Porque tienen rate over distance. Entonces cuando yo me muevo, es que él entiende que de generar las rate over distances, hágalos respecto a la distancia. Para eso algo muy importante, debo cambiar el simulation space a word, porque si de forma local, pues de forma local ellos podrían no estarse moviendo, pero de forma global sí se están moviendo. Ahora, este de acá lo voy a cambiar el distance por time. Entonces miremos que ahí todo el tiempo las está generando. Para hacer lo que me preguntaba Casitas, yo igual puedo hacer esto. Yo puedo tomar la posición y modificarla. Entonces, miren que aquí está basado en el personaje, pero lo puedo poner un poquitico más atrás. Con el position, que es uno de los parámetros del shape, que se mueve de forma local. Entonces de forma local, pues yo puedo hacer que estén más atrás o más adelante. Ahora sigamos con los otros parámetros que tiene. Ya saben que está en Skin Mesh Renderer, ya saben que la emisión es respecto a la distancia. Y ahora miremos cómo está configurado el trail. El trail está configurado, bueno, y aparte le estoy moviendo un poquito en Y, porque si no lo muevo en Y, miremos cómo se ve. Se ve, bueno, aquí pues si no lo muevo en Y, se ve como completamente derecho. Podría ser que eso sea lo que quisieran. Yo en este caso quería, pues, pero cuando me muevo muy rápido pareciera que se va hacia arriba. Pero no es que se va hacia arriba, es que la malla pues va oscilando arriba y abajo. Entonces no me gustaba cómo se veía este efecto, que se iba como un poquito para arriba, entonces la puse un poquitico que se fuera para abajo. Ahí se nota que se está yendo para abajo, pero cuando corre pues se nota un poco más derecho. Si le pongo un tiempo de vida más largo, pues podrá dar una impresión un poco más de velocidad. Voy a poner un tiempo de vida, aquí está de punto, 1 segundo apenas. De 1 segundo, voy a mover el personaje. Y ahí está pues dejando como esa curva súper larga. En estos casos normalmente pues se manejan tiempos de vida muy corticos para estos efectos. Ya acá el trail está configurado con un vértice bien bajito, 0.01. La forma en que se está comportando el color respecto al tiempo es que se hace transparente, luego gana opacidad, luego se hace transparente nuevamente. Y el tamaño de cada partícula es 10, porque elegí el parámetro de Size Affect Width. Entonces como las partículas son muy pequeñitas, con 10
me da apenas, porque las partículas cada una mide 0.001. Entonces aquí es como está configurado esto. Ahora miremos diferentes efectos que tengo, como este de acá. Y en este es diferente, también sigue siendo un trail, pero este trail es con una textura de electricidad. Miremos acá, esta es la textura que utilicé, es como si fuera electricidad, de hecho esa la dejo, pues la muestro acá en la presentación, esta de acá, pero esta sigue siendo el trail. ¿Qué cambia? Miremos que acá está como girando, como si estuviera girando alrededor de él, como tipo pues personaje de anime que es súper fuerte, entonces le aparece electricidad alrededor por alguna razón. Entonces acá en el Velocity over Lifetime le modifiqué un parámetro que se llama el orbital. El orbital es el que me permite que ellas vayan girando respecto al tiempo, generando este efecto acá que está circulando. Y ya cuando me muevo, pues entonces como están dejando partículas respecto a la distancia, empiezan a dejarlas acá atrás. Para este de la electricidad en el emission, miren que está over distance todo el cambio. Porque si está over distance, inclusive estando quieto se mueve, pero eso ya es porque la malla se está moviendo sola por el idle. Pues como el idle medio lo mueve, entonces el medio va generando las partículas. Cuando yo camino, pues también va a generar porque me estoy moviendo, y cuando corro, pues es cuando más va a generar porque la distancia está avanzando más. Y en este caso el color lo estoy dando desde el mismo material utilizando una emisión. Es decir, que yo podría apagar la luz del mundo, pero igual las partículas se van a ver brillando, porque estas son partículas que tienen activo en su material el parámetro de emisión. Que ese es uno de los parámetros que se modifica desde el mismo material. Aquí está emission y esta es la que le estoy poniendo. Acá podemos ver pues, los dos ejemplos. Acá tengo este, pero con una frecuencia mucho más alta, entonces miremos que es un comportamiento diferente. Y de hecho, pues este es el trabajo que vamos a tener durante la tutoría de hoy. Este, que es como si un personaje tuviera electricidad, ¿cómo se hace? Es teniendo un tiempo de vida muy cortico para las partículas, vamos a tener una textura que puede tener un comportamiento como de rayo de electricidad, van a tener un tamaño bien pequeñito, una velocidad de 0, y se van a mover con el Skin Mesh Render del personaje. Y son partículas que van a tener un material que le permita tener emisión con HDR, para tratar como de simular este comportamiento de electricidad dentro de un personaje. Eso es lo que van a trabajar durante la próxima tutoría. Y eso es algo que pongo porque no quiero que se me olvide, y es que existen los proyectores, pero eso lo vemos es en la parte de shaders, sino que lo tengo en esa diapositiva porque si no, luego nunca lo menciono durante las clases. Y los proyectores, para los que no los conocen, son algo parecido a un quad, pero un quad, pues eso es lo que se utiliza en los juegos como para un impacto de bala, por ejemplo, un impacto de explosión. En los juegos mobile o en los juegos donde yo no quiero gastar muchos recursos, yo lo que hago es que pongo un quad. Entonces, donde hay una explosión, pongo un cuadrito con una textura de una mancha y transparencia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si queda en una curva? Pues qué pasa si donde yo disparé justamente es una esfera. Entonces yo trato como de ponerle esta manchita a la esfera y se ve súper raro, porque pues él no tiene forma de encajar aquí en esta esfera, ¿cierto? O sea, no importa yo cómo la ponga, él no va a quedar bien. Él va a quedar como o metido dentro de la esfera o va a quedar volando, algo como eso. Entonces, para evitar usar eso, muchas veces se utilizan son proyectores. Este tema nuevamente lo vemos cuando vamos a la parte de shaders, porque hay que hacer un shader custom para esto. Pero por si quieren empezar a utilizar proyectores, les dejo acá en el enlace de Drive un shader de proyector. Y acá, esto para los que de pronto no han visto, desde la página pues se pueden ver las notas de las presentaciones. Digamos programación gráfica, estamos en este de parámetros adicionales. Y en el de noise, bueno, en cualquiera de ellos uno puede activar las notas de orador.
y por acá en la diapositiva, aquí están pues como los enlaces que yo les voy dejando. Entonces en este de acá está el enlace del shader del proyector. Y bueno, ¿cómo se configura? Le dan aquí, creamos un objeto vacío. Ese objeto vacío le vamos a agregar el componente proyector. Y este proyector pues ya nos va a permitir funcionar tal cual como si fuera un video bien, un proyector. Proyectar sobre un objeto. Y aquí yo le puedo poner si va a ser ortográfica o no, la máxima distancia a la que va a alcanzar, digamos acá 0.5 para que sea un poquito más fácil de controlar y un tamaño bien pequeñito. Entonces miremos acá, este es como donde voy a proyectar y si yo lo pongo pues aquí como sobre la esfera, lo que va a pasar es que me va a proyectar algo sobre esta esfera. Entonces, ¿cómo me va a proyectar? Pues yo aquí tendré que poner un material que sea el de la proyección, no sé si tenga acá alguno, posiblemente no, digamos que quiera proyectar algo como esto y miremos que me está proyectando sobre esa esfera esto. El problema es cuando proyecto sobre el piso que me proyecta esto de acá. Entonces debe utilizar un shader propiamente hecho para proyectores. Aquí como les digo les dejo uno y les muestro la forma en que se comporta moviendo sobre una textura que tiene una forma como irregular, arrastrando el proyector y vemos cómo se va adaptando la textura. Nuevamente, este tema lo volvemos a ver cuando hacemos en shader y si alcanzamos, porque igual como el shader es tan largo y yo voy avanzando dependiendo de cómo voy viendo en las tutorías que vamos avanzando, entonces puede que no lo alcancemos a ver, pero por si acaso pues igual acá les queda toda la información de esto. ¿Alguna duda antes de que terminemos? Yo, Sí. que si para las asesorías del ejercicio de cada descargar un personaje Sí, exacto, o sea, van a descargar algún personaje, pues igual, o sea, pueden ir a la accesoria y hay un montón de personajes con cualquier animación, o sea, por ahora no importa la animación. Lo importante es que tenga una animación para que verifiquemos pues que la skin mesh render funcione. De las pueden descargar cualquier personaje con idol o de Mixamo, como quieran, y ya le ponen la electricidad. La parte pues como empezar a trabajar más con personajes viene un poco más adelante, pero sí lo haremos. Entonces por eso por ahora pues la configuración de la animación no le daré mucha importancia y sugeriré que utilicen algo del Asset Store. Esto lo van a hacer durante la próxima tutoría y les aviso de una vez el ejercicio de la próxima semana. Entonces para la próxima semana van a entregar este que se llama resumen. Este de acá, que se llama resumen, pues como se imaginarán tiene un resumen de casi todo lo que hemos visto hasta ahorita. Este ejercicio que está acá, que ya les había mostrado, en el que si tienen unas rocas, esas rocas se acercan hacia el centro, empiezan a temblar cuando ya está cerca de la explosión, se distorsiona la imagen y luego explota. No sé si notan que hay una distorsión, miren que la luz y el escenario se distorsiona cuando ya se está cerca de explotar. Esta es una distorsión que hay acá y luego explotan. Este ejercicio pues les va a poner a practicar muchas de las cosas que hemos visto, pero pues lo que más se practica aquí es como el tema de curvas. Luego les pongo otro ejercicio de repaso, de resumen, perdón, que es en el que se practica la parte de las animaciones, de los sprite sheets. Este de acá que están viendo, estamos en la semana 5, este que están viendo es para entregar en la semana 6, o sea, en la semana 6 me van a entregar este de acá. O sea, ya para la tutoría de la semana 6 lo van a llevar ya resuelto. Si tienen alguna duda, la van haciendo pues durante, que ya no me acuerdo si yo se había puesto que eso se entregaba. Sí, durante la tutoría de la entrega 6. Y de hecho acá esta parte desaparece. Esa entrega de resumen es individual. No, esa la pueden hacer grupal, pero hay una sustentación que es individual. Entonces, pues la idea es que cada uno esté como demasiado enterado de cómo funciona, de modo que lo puedan hacer, de modo que cada uno pueda hacer la sustentación sin problema. Acá en la primera diapositiva hay un enlace en donde está las rocas, o sea, las rocas son una malla. Entonces las rocas, para que las pongan, son varias rocas, entonces lo van a configurar para que sea aleatorio. Y la partícula del humo que causa la distorsión. Aquí ya están todas las texturas, pues todos los archivos están acá, todos los que necesitan. ¿Cómo se configuran modelos aleatorios? Pues cuando uno tiene un sistema de partículas que va a ser basado en mallas, uno el renderer lo cambia acá
mesh, y yo acá le puedo decir, digamos que el mesh va a ser el de esta roca de acá. Le voy a cambiar aquí el material. Y yo puedo aquí con el más agregarle diferentes mesh, de modo que van saliendo mesh aleatorios. Así es como van a configurar pues para que salgan diferentes rocas. Voy borrando, borrando, borrando. Ahora, ¿qué más tienen que hacer? Tienen que controlar las tres fases. La fase en la que las piedras se recolectan, la fase en la que las piedras están estables, se quedan quietas y luego empiezan a temblar. Y luego la fase como de la explosión en donde ya salen disparadas. Y aquí está como la información más detallada de cada una de las fases. De a qué distancia comienzan del centro. Para que se acerquen al centro les recomiendo que revisen el parámetro que se llama radial. Aquí está lo de que las rocas inician con dimensión, pues muy pequeñitas y luego se hacen grandes. Bueno, aquí está como la descripción de todo. Y está cuánto vale cada uno de esos puntos. Este es, digamos, es muy costoso comparado con todos los ejercicios que han hecho hasta ahora. Pues miremos que este es 60 puntos, 40 puntos, 40 puntos. Y aquí está la forma en que se entrega. Ahora, durante la segunda clase de la semana, lo que van a hacer es la parte de la sustentación. ¿Cómo es la sustentación? Yo a cada uno les voy a pedir que hagan unas modificaciones. Miremos que yo aquí las fases que hay... bueno, aquí está la distorsión, por si tienen curiosidad de cómo se hace la distorsión. Aquí está la explicación de cómo se hace. Miren que yo aquí las fases no les estoy diciendo cuánto tiempo dura. O sea, hay tres fases. Recolección, estable y luego explosión. Yo les puedo pedir para la sustentación, listo, este equipo lo que va a modificar, o la misma para todos, van a modificar para que la fase 1 dure exactamente 2 segundos y para que la fase 2 dure 7 segundos y que la duración total del sistema sea 13 segundos. Entonces van a tener que ir a modificar todas las curvas que organizaron con esto para garantizar que sus tiempos se cumplan. Es más o menos como algunas de las modificaciones que les puedo pedir. Miremos acá más o menos cómo está hecho. El parámetro central aquí es el de orbital. Entonces yo en el de orbital, yo puedo tener una forma de esfera con un radio grande, velocidad de 0. Entonces miren que acá yo tengo unas partículas que están acá. Y yo con el parámetro de orbital que está en el de velocity over lifetime, yo puedo decirle que esto va a ser una curva. Entonces yo puedo decir que primero que se comporte así, se empiezan a acercar al centro, luego se quedan quietas y luego de un momento a otro salen disparadas, algo como esto. Entonces miremos que aquí está ese comportamiento. Entonces se acercan hacia el centro, bien muy poquitico. Entonces se acercan hacia el centro y luego salen disparadas, ¿cierto? Algo como esto. Esto yo lo controlaría con curvas. Básicamente todo lo que hacen acá está controlado por curvas. Pero esto, pues estos puntos que están definiendo acá y que tienen que sincronizar de pronto con otros parámetros que tengan, pues van a tener que modificarlos durante la sustentación para yo garantizar pues que cada uno sí tiene completamente claro el funcionamiento del sistema. Así es más o menos cómo va a ser la sustentación. Igual les estaré dando más detalle en la próxima semana y ya pues aquí está igual todo escrito que está en la parte de unidad de repaso. ¿Alguna duda antes de que terminemos? Hola, Giovanni. Sí. Una duda. Pues es un poquito sobre lo que dijo antes y es que quedé con una duda. Se supone que la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿cierto? Sí. En este caso, ¿ese periodo sería la velocidad o qué sería? No, el periodo es cada cuánto cambia. Digamos que un periodo de 2 significa cada 2 segundos yo hago un cambio. Yo iba para la derecha y cada 2 segundos hago un cambio. Ese es el periodo. Pero como estamos hablando de frecuencia, es lo opuesto, 1 sobre el periodo. Entonces, si yo le digo en frecuencia, de hecho, podemos pensarlo como si periodo fuera cooldown y frecuencia fuera velocidad de ataque. Los dos son el mismo concepto, solo que uno está expresado en términos de frecuencia y el otro en términos de periodo. Si una habilidad tiene un cooldown de 3 segundos, significa que cada 3 segundos yo puedo hacer la habilidad.
Si yo en la velocidad de ataque tengo 3, significa que cada un segundo puedo hacer 3 ataques. Ambos son el mismo concepto expresado de forma diferente. Entonces, una frecuencia de 3 va a significar que yo en un segundo podría hacer 3 cambios. Algo como eso sería la interpretación que se le podría dar. Sin embargo, pues como estamos hablando de una imagen que es ruidosa, pues no va a ser siempre igual. No sé si queda un poco, pero de hecho este análisis, ignorando la parte de la imagen del Perlin Noise, una frecuencia de 3 indicaría que en un segundo yo hago 3 cambios. No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, sí, muchas gracias. Y otra cosita, cuando dijo lo de las proyecciones, a mí se me quedó una duda. O sea, ¿será que habrá un límite de colocar proyecciones? Es que, por ejemplo, uno puede poner en una misma proyección como muchas texturas o por cada proyección tiene que haber una textura. En los proyectores uno solo puede poner un material, solo que ya ese material, dependiendo de uno cómo lo haya hecho, podrá ponerle una o más texturas, ¿cierto? O sea, aquí en este proyector, por ejemplo, tengo dos texturas. La textura de cómo se desaparece respecto a lo ancho, que es la fall-off, y la textura principal, que es esta, que es como una mancha de sangre, que se está moviendo. Pero yo podría haber hecho, digamos, un shader en el que yo recibo, no sé, 3 texturas y proyecto las 3 texturas acá. Ya depende del shader que uno haga. Pero lo que es importante es que es un único material por cada proyector. ¿Y cuántos proyectores puedo tener en el juego? Depende de la plataforma. Si es PC, pueden poner varios proyectores, no hay ningún problema. Los proyectores son costosos porque son cálculos de luz adicionales, por así decirlo. Pues digamos que es equivalente a calcular luz. Él tiene que hacer el cálculo de la proyección de cada píxel del proyector sobre esa textura acá. Si esta textura acá es muy grande, esta textura acá es muy grande, pues va a ser más costoso el cálculo. En general, los proyectores evitan utilizar el mobile, pero en PC sí se utilizan casi que pues, sin ningún problema. Acá es que hay que dejar manchas de algo o marcas de explosiones o algo así. Listo, gracias, gracias. Y listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces esto sería todo. Por favor vayan revisando el de resumen y van preguntando las dudas que tienen. Recuerden que aunque sea grupal, la sustentación es completamente individual, entonces yo inclusive sugeriría que en lugar de hacerlo en grupo lo haga cada uno. O sea, el trabajo es grupal, sí. Yo sugiero que lo haga cada uno para que cada uno pues no tenga ningún problema con la sustentación. ¿Cuál presentan para la nota? Presenten el que mejor haya quedado del grupo. Es mi sugerencia. Pero ya igual cada uno decide, si no, vamos a hacerlo en grupo y nos vamos a ver los diferentes parámetros, ya cada grupo decidirá. Eso es todo por hoy, voy a terminar la grabación en este momento.